Segundo bloque de informes de este día, martes 13 de septiembre. Teléfonos para ponerse en comunicación con nosotros, el 4240-5347, 4240-5275. Y este es el personaje del día de hoy. Este personaje del día de hoy es el candidato presidencial Hermes Wiener. ¿Por qué Wiener es el personaje del día de hoy? Porque sus diputados no van a asistir a las declaraciones ante el Congreso Nacional, que llevará a cabo el día jueves Sergio Jochelender. Wiener se unió, en este caso, a los diputados de kirchnerismo y a la gente también de la coalición cívica, porque, considera que la declaración de Jochelender está fuera de lugar y que donde tiene que declarar Jochelender, está muy bien, es en la justicia. Wiener también pidió un encuentro de los candidatos con Cristina para acordar políticas futuras entre quien gane la elección, pues obviamente Cristina, y quienes salgan en segundo y tercer lugar. Y hace pocos días se difundió datos del censo nacional que trajo una noticia, entre comillas, ya que muchos imaginábamos que esto era así. Y está hablando de la cantidad de población y la población que ha convertido al partido de La Matanza en la quinta provincia de Argentina con más cantidad de habitantes que Tucumán y que la propia Mendoza, que perdió justamente este lugar entre la cantidad de pobladores. 1.800.000 son por el momento los censados. Carlos Dansky es candidato a diputado por el partido de La Matanza por el Frente para la Victoria. Así es. Un hombre que proviene también del sindicalismo y que debe conocer muy bien su distrito, La Matanza. Y un poco desde los 5 años, yo acabo de cumplir 65, sí. A los 5 años fui a vivir a Ciudad Evita, así que conozco bastante La Matanza. Y en realidad es muy importante que hoy el censo dé números reales, porque hace bastante tiempo que viene postergada La Matanza con respecto a esto, justamente por la coparticipación y todo lo que tiene que ver con la recaudación en beneficio de un distrito que tiene muchas necesidades todavía, ¿no? Bueno, si usted quiere un dato, que usted seguramente debe conocerlo, mientras la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires se reparte en casi 20 pesos por habitante, en La Matanza, el presupuesto de La Matanza son 4 pesos por habitante. O sea, porque ¿y usted cree, si es diputado, que se puede promover una especie de provincialización de La Matanza? En realidad no sé si eso pudiera ocurrir. Lo que sí es cierto que hay que tenerla en cuenta claramente como si fuera una provincia. Claro. Pero además una provincia que sigue teniendo necesidades justamente por la cantidad de habitantes que tiene, por su extensión de la geografía, digamos por las clases sociales justamente que viven dentro de ese distrito. Toda la gama social, desde los sectores altos a los sectores más bajos. Pero lo que pasa es que en algunas épocas, en realidad, el distrito que nació dentro del radio de lo que se estableció como San Justo, Ramos Mejía, Loma del Mirador, donde se establecían en esas épocas las industrias. Y en realidad la mayor cantidad de trabajadores que tiene el distrito viven, como decimos nosotros, del Camino de Cintura hacia el sur, allá por González Catán, La Ferrer, Castillo, Virrey del Pino, ahí es donde tenemos la mayor concentración de los trabajadores y de la población. Imagínense que La Ferrer hoy debe estar cerca de los 400.000 habitantes. Claro. Es otra provincia, le digo. Pero por supuesto. Por eso creo que hay que tener muy en cuenta, y este gobierno lo ha fortalecido mucho, este distrito, a partir del 2003 con Néstor, y por supuesto hoy Cristina consolidando la posibilidad de las necesidades que tiene el distrito. Aquí una pregunta por curiosidad personal. ¿Su apellido de qué origen es? Ruso-polaco. Es una especie de mezcla, pero es ruso-polaco. ¿Sus padres vinieron de allá o su abuelo? No, mi abuelo. Mi padre era nacido en La Plata, mi mamá nacida en San Luis, en Naschel, en una población muy pequeña, muy cerca de Villa Mercedes. Sí, la conozco, sí. Muy pequeño. ¿Y cuándo empezó su carrera sindical? Mire, yo soy metalúrgico desde que tenía 14 años. Mi primera fábrica se llamaba MBM, en doblas y asamblea, y nosotros producíamos máquinas de coser industriales. En esa época se fabricaba una máquina. Cuando las mujeres cosían.
pero claro, se fabricaba una maquinita de coser portátil, que eran esas máquinas que cosían las bolsas de alpillera después de cargarlas con los granos de maíz, de trigo, de papa, ¿no? lo que sea, y que claro, se colocaban en las cintas que entraban en los vagones. Todavía se hacía en esa época esa maquinita. Ajá. Ahí comencé, digamos, mi trabajo en metalúrgico, en una pequeña fábrica de 22, 23 trabajadores, hasta que me tocó el servicio militar. Sí. Que bueno, algunos decían que había tenido mucha suerte porque me mandaron a Zapala, a Neuquén. Luego que volví, estuve un tiempo buscando trabajo, porque en esa misma fábrica no me lo dieron, y en el 68, en definitiva, entré en lo que era la acería y laminación de Santa Rosa, la que hoy es Asíndar, en San Justo, y ahí empezó fundamentalmente mi carrera gremial, ¿no? En una fábrica que había... De mucha gente. 4.300 trabajadores en esa época. La época no, donde... casi ni más tanta gente, casi no quedan de tanta gente. No, de esa cantidad ya no quedan más, ¿no? Hoy una fábrica importante tiene 1.500 trabajadores y es una gran fábrica, ¿verdad? Claro. ¿Y fue elegido en qué sección? Yo donde trabajé, sí. Bueno, yo trabajé en acería, trabajé en estirado, en amolado, en trafilación. Trabajé durante 7 meses una especie de laburante volante, digamos, ¿no? Había mucho trabajo. Y después terminé estableciéndome en laminación, en un tren que se llamaba el tren Schollemann, sí. que bueno, donde producíamos el alambre de 8 o de 6 milímetros. Sí, sí. Y terminé trabajando como relevante de cabina. ¿Y por qué lo eligen delegado? ¿Cuándo decide? Porque años 68, 69, años de dictadura y años duros de dictadura. Porque estamos hablando de época de Cordobazo, de Rosariazo, sí. Estamos hablando de momentos de mucha protagonismo de clase obrera en contra de, bueno, creo que el 68 Onganía, claro. Fueron etapas duras y yo comencé como delegado allí entre el 71 y 72, 70, 71, 72. Terminé siendo comisión interna en esa fábrica con tantos trabajadores, aproximadamente unos 60 delegados de fábrica que existían en esa planta. Y bueno, trabajé... Lamentablemente, digo yo, hasta el 76, porque después vino el proceso militar. Claro, en el golpe. Y como muchos delegados, nos tuvimos que retirar de la fábrica porque estuvimos un tiempo adentro, pero ya después los militares entraban en la fábrica a buscar justamente los... Sí, de hecho ponían interventores en las fábricas también. Así es. Y tuvo que borrarse un tiempo, para decirlo de alguna manera. Tuve que borrar un tiempo. ¿Cómo era su relación con Lorenzo Miguel, el histórico hombre de la UOM? Muy buena. Yo, en realidad, Lorenzo Miguel me llevó a mí al secretario nacional en el año 84, cuando gané la seccional de la UOM de La Matanza. Es decir, cuando arrancó nuevamente la democracia en el 83, nosotros habíamos creado una agrupación en primera instancia que se llamaba Musi Retamar, que fueron aquellos 2 trabajadores que mataron en San Justo durante la época de Ilia, cuando Germán López era ministro del Interior. Y luego terminamos con una agrupación que se llamaba Evita Lista Azul en la primera elección. Después que ganamos, Lorenzo nos convocó al secretario nacional en esa época y fui secretario de Prensa, Propaganda y Cultura del 84 a casi el 88. Épocas bravas, ¿no? Porque, bueno, Arruchi, gente no sé, lo habrá conocido a Arruchi, pero Arruchi era de otra seccional, era de la provincia, del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, él había estado en San Nicolás. En San Nicolás, correcto, estuvo ahí. Digo, de todos modos, igual vivía acá en la CGT, en la terraza de la CGT. Vivía en la CGT, es cierto. Sí, vivía en la terraza. Sí. Yo no lo conocí mucho a él personalmente, por supuesto que sé que ha sido un gran dirigente. Sí, hay últimamente una reivindicación de Arruchi, ¿no? Últimamente se lo está más reivindicando. Bueno, a veces como dice, el tiempo hace de que se reconozcan algunas historias y también el tiempo... hace de darse cuenta que en algunos momentos se inventan también algunas historias. Dan, ¿qué pasó? Porque en una época el sindicalismo tuvo mucho protagonismo en las listas electorales y de hecho tenía un bloque muy fuerte en el Congreso de la Nación y parecía que en los últimos 10 años esto siguió debilitando.
De hecho, bueno, se habla mucho que la CGT no tuvo tanto protagonismo en las listas. ¿Y a qué le adjudica usted esto? Mire, yo creo que hay distintas etapas, distintas situaciones, distintas formas organizativas, pero además es otra la práctica política en esta parte de la historia en la Argentina. Antes había fábricas de 4.000 personas, hoy hay fábrica de 1.000. O sea, seguro, el trabajo es más de territorio, ¿será por eso? Pero además, yo creo que a veces nosotros no podemos seguir creyendo que, como era antes, muy posible que un gremio poderoso, así, ¿no? Como decíamos entre todos, en el caso de Lorenzo, que era muy posible que Lorenzo levantara el teléfono y pidiera por un candidato a diputado, por un vicegobernador o por un intendente. No, de hecho era así. Y en realidad hoy hay que trabajar en la política, hay que trabajar en el territorio, hay que unificar a los compañeros y hay que militar. Esa es la forma hoy en realidad de poder acceder como en este caso, nuestro espacio. Es decir, nosotros decimos que el espacio que nos ha propuesto por un lado Fernando Espinosa, que es el actual intendente de La Matanza, se fue muy bien las elecciones, y la aceptación de Cristina Fernández para que nosotros tuviéramos el cuarto lugar como candidato a diputado por la provincia, nosotros creemos que es un reconocimiento al trabajo, a un trabajo de conjunto, colectivo con los compañeros de los gremios, pero también trabajando el territorio desde el punto de vista político, fundamentalmente a partir de la enfermedad de Alberto Balestrini. Claro. Muchos nos pusimos al lado de Espinosa para sacar esto adelante, porque no es fácil ni pretendemos, por supuesto, suplantar al flaco Balestrini. Carlos Danqui, ¿cómo se lleva con Moyano? Yo me llevo bien con Moyano y con todos los compañeros del movimiento obrero, incluidos los compañeros del movimiento obrero y presidente de PJ en la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo, en realidad nosotros tenemos una característica de muy buenas relaciones, porque si he aprendido algo de Lorenzo, he aprendido eso, a relacionarme con todos los sectores y a trabajar fuertemente por el tema de la unidad, no solo del movimiento obrero, no solo de la UON, sino que del peronismo, ¿no?